Por favor, enciendan las cámaras para comenzar tomando asistencia. Vamos a encender las cámaras. Listo, jóvenes. Vamos a controlar entonces la asistencia. Eh, entonces, atención a la lista. Ya, listo, jóvenes. Atención a la lista, por favor. Rosa Arriaga, Presente. Ronnie Alarcón, Presente. Lisbeth Ávila, Ok, ha faltado. Alelia Arabundi, Presente. Gabriel Barquín, Presente. Daniela Batallas, Presente. Eduardo Camposano, Presente. Josué Ceballos, Presente. Carlos Córdoba, Presente. Jennifer Díaz, Presente. Joyce Franco, Presente. Matías González, Presente. Brittany Guaranda, Presente. Adrián Alejandro, Presente. Natalia López, Presente. Luis Matute, Presente. Sebastián Molina, Presente. Paulette Monroy, Presente. María José Morales, Presente. Jennifer Olaya, Presente. listo, Lecori Palacios, Presente. Ariana Paladines, Presente. Adriana Peña, Presente. listo, Alan Pinta, Andrea Ricardo, Presente. Tiffany Rosero, Presente. listo, César Salas, Presente. José Santana, Presente. Milena Solís, Presente. Nayeli Tamay, Presente. Sheila Vera, Presente. Brighton Vinuesa. Presente. Ya, jóvenes. Entonces solo ha faltado Lisbeth Ávila, ¿verdad? No, profe, sí estoy, es que no podía prender el micrófono. Ah, ya, ok. Ya, entonces, bueno, no ha faltado nadie. Ya, muy bien. Ok, jóvenes. El día de hoy vamos a tener doble actividad, Dios mediante, sobre todo acerca del proyecto de grado, que ya les voy a explicar un poquito. Déjenme registrar la asistencia nomás y listo. Ya, jóvenes, listo. A ver, ustedes en Edmodo creo que ya les publiqué una tarea que sería para la próxima semana y que tiene que ver con el tema del proyecto de grado. Si alguno de ustedes a lo largo de la explicación de la clase ya
como que tiene claro y dice, no, yo como que ya me defino yo por este proyecto de grado, por este tema, entonces perfecto, hoy mismo me lo puede enviar. O si no, pues bueno, tranquilos, lo hacemos después. Ya, en Edmodo ustedes tienen dos actividades. Una que dice insumo 1, taller, carátula del proyecto de grado, y otro que dice insumo 2, tarea, tema y título del proyecto de grado. Ya les voy a explicar lo que vamos a hacer cómo vamos a hacer conmigo aquí para irles explicando cómo hay que hacer cada cosa y cómo vamos a utilizar esos materiales. Por ahora vamos a comenzar viendo el tema de la clase y luego sí les voy a explicar ese material que vamos a utilizar. Ya, listo, Adrián, ok. Ok. Ok, listo, Luis Matute. Ok. Listo, jóvenes. El tema de número 1 de este parcial se llama el azar y el determinismo. Muy bien. Son dos categorías bastante cercanas más a la filosofía que de pronto a la ciencia. Sin embargo, podemos evidenciar que existe el azar y existe el determinismo. Vamos a entrar de lleno en materia. Bueno, la destreza para ahora es diferenciar los conceptos de azar y determinismo, considerando los postulados que aseveran que o todo es un caos sin sentido o una determinación inapelable. El proyecto de grado también vamos a ver eso, el estudio de caso y sus partes. Bueno, aquí está, jóvenes. Azar o determinismo. ¿Qué es lo que reina en el universo, en el cosmos? ¿Será que reina el determinismo? Es decir, que se puede predecir en el universo lo que va a suceder. ¿Usted puede predecir cuántas horas va a durar el día de mañana? Y bueno, en términos generales sí, lo podemos hacer. Porque sabemos que lo que dura el día es lo que dura el movimiento de rotación de la Tierra en su propio eje, que son 24 horas. Entonces sabemos que mañana el día va a durar también 24 horas y los relojes que tenemos no nos fallan, van a durar esas 24 horas. Sabemos que el año va a durar los 365 días, excepto si es año bisiesto, pero en general se cumple siempre esa ley y se puede predecir los movimientos de los planetas, incluso los movimientos de los cometas. Hay un cometa famoso que se llama el Halley-Pop, y ese cometa se puede predecir cuándo se va a aparecer nuevamente dentro del sistema solar. Se puede predecir porque los científicos han calculado la órbita, han calculado velocidades, etcétera, y ellos ya saben cada qué tiempo se lo va a volver a ver dentro del sistema solar. Sí, entonces, como que en el mundo, como que en el universo reina el determinismo. Pero a la vez nos damos cuenta que existen eventos en el cosmos que son llevados a cabo por el azar. No hay un orden en el sentido de que cuándo va a caer una nueva lluvia de meteoritos o de asteroides sobre el planeta, como la que se dice que hubo y que dio origen a la existencia del agua en la Tierra, que durante millones de años cayeron millones de meteoritos gigantescos en el planeta y que esos meteoritos traían agua congelada, que al derretirse esa agua fue quedándose en la superficie como agua líquida, gracias a la presión y a la temperatura exactas que existen aquí en el planeta, como para encontrar agua en estado líquido. ¿Sí? Entonces, jóvenes, miren, esta es la pregunta de inicio, ¿azar o determinismo? Para tratar de responder a esto se han inventado diversas teorías. Una de ellas es la teoría del caos, que dice que al modificar una variable, por pequeña que sea, se puede terminar desencadenando grandes efectos. Pongámonos a pensar, jóvenes, si por ejemplo, si usted le pregunta a mamá o a papá y le dice, mamá, papá, ¿ustedes cómo se conocieron? A lo mejor le van a decir, bueno, estábamos trabajando en tal lugar, yo fui a trabajar en tal lugar, ahí la conocí a ella, o bueno, esa es una posible respuesta. Pero ¿qué hubiera pasado si ese día que papá o mamá se conocieron, uno de los dos se hubiera enfermado y no hubiera ido a ese lugar y no se hubiera encontrado con papá o mamá? ¿Qué hubiera pasado con nosotros hoy en día? Probablemente no hubiéramos nacido. No estaríamos aquí reflexionando sobre estas cosas. Entonces, esa es la teoría del caos, que nos dice que si se modifica una sola variable en el pasado o si se modifica una variable en el presente, se puede desencadenar grandes efectos hacia el futuro, grandes consecuencias.
Entonces esa es la famosa teoría del caos. Ahora bien, podríamos preguntarnos también, el coronavirus que actualmente azota a la humanidad y que sigue creando nuevas variantes, nuevas mutaciones. Hoy en día la sociedad internacional está preocupadísima, Europa está volviendo a los confinamientos porque la variante Delta que se originó en la India está atacando con mucha fuerza a Europa. Se prevé una tercera ola de la pandemia, nuevamente están volviendo las cuarentenas, etcétera, etcétera. Y en la India, que hace 2 meses fue donde tuvo lugar esa ola mortal de la pandemia, debido a la variante Delta, hoy en día hay evidencias de que está surgiendo una nueva variante en la India que se llama Delta Plus, la cual es todavía más mortal que la que hace un par de meses causó tantos estragos en la India. Pero ese fenómeno, jóvenes, de la aparición de un virus, ¿es azar o determinismo? ¿Se podía identificar con años de anticipación las causas y el momento exacto cuando iba a surgir esta pandemia? Si se pudo hacer, ¿por qué no se hizo nada para evitarlo? O más bien no se puede determinar cuándo va a surgir una nueva pandemia y por tanto es imposible prepararse, porque estos virus aparecen por el azar. Nadie sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni cuáles son las causas. ¿Qué será lo que reina en este mundo, en esta naturaleza, en el mundo de los virus? ¿Qué será lo que reine? ¿Qué será lo más importante y lo más poderoso en el cosmos? ¿El azar o el determinismo? Entonces, esa es la pregunta, jóvenes. Heráclito decía ya hace 2500 años atrás, Heráclito es un filósofo griego de los presocráticos, y él afirma que todo cambia, que de hecho el cambio es la esencia del universo, que todo está en movimiento y que el fuego es el arjé de todas las cosas. Heráclito decía que necesariamente hay una lucha de contrarios y que se va a combinar siempre, va a haber el bien y el mal, el azar y el determinismo, el día y la noche, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo alto y lo pequeño, etc. Es decir, siempre va a haber una lucha de contrarios y esa lucha de contrarios es la que da origen a nuevas realidades. Entonces, prácticamente, el orden y el caos son parte esencial del universo y es lo que produce nuevas realidades. Y prácticamente el azar y el determinismo se combinan de tal manera que dan origen a la realidad que nosotros conocemos. Esa lucha de contrarios nos dice Heráclito que es una ley del desarrollo. Es una ley de la naturaleza, de la sociedad, es una ley del pensamiento humano, es una ley que usted y yo la tenemos dentro de nosotros. ¿Quién no ha sentido momentos de alegría? Todos. Pero ¿quién no ha sentido momentos de ira, de coraje? Todos hemos tenido también momentos de coraje, momentos de ira. Entonces, esa combinación, esa lucha de contrarios es lo que hace y da sentido a la vida. Y es por eso que la vida, el universo, el cosmos, el planeta, la naturaleza, están en un continuo cambio, porque hay una lucha de contrarios inherente a la realidad. Y es inevitable esa lucha de contrarios. Y es inevitable que todas las cosas cambien. Tarde o temprano se dan esos cambios. Debe entenderse al contrario, no solo como lo opuesto, sino también lo que es diferente. Ahí tenemos en la imagen, lo contrario de blanco es negro. Pero en este caso, la lucha de contrarios no solo es lo opuesto a, sino también lo que es diferente de blanco. ¿Y qué es diferente de blanco? Diferente del blanco es lo amarillo, lo naranja, lo verde, lo rosado, lo morado, lo azul, etc. Muy bien, seguimos, jóvenes. Las diferencias entre el determinismo y el azar. El determinismo son las situaciones donde se sabe con certeza lo que va a suceder. Como le decía, el movimiento de los planetas. ¿Cuántas horas va a durar el día de mañana? ¿Sí? Usted sabe con certeza lo que va a suceder, que el día de mañana va a durar también 24 horas, a no ser que ocurra un evento totalmente inesperado que altere el curso de los días y las horas. Pero en general podemos predecir con certeza lo que va a suceder. Cuando se pueda hacer eso, eso se llama determinismo. ¿Sí? Y en cambio, en el azar son las situaciones donde no estamos seguros de lo que va a suceder. No sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, le pregunto a Lisbeth Ávila. Lisbeth, mire esta imagen.
Ahí tenemos, una mano está a punto de sacar unas canicas que están dentro de esta bolsa. ¿De qué color será la canica que va a sacar? ¿Usted puede predecirlo, Lisbeth? No, profe, ¿Y por qué no lo puede predecir? porque no tengo datos sobre qué color pueden haber dentro de la bolsa. Efectivamente, no tiene los datos precisos como para poder predecir lo que va a suceder. Pero usted me puede dar opciones. Usted me puede decir, posiblemente podría ser canicas, no sé, rojas, amarillas, azules, blancas, negras. Y usted me puede dar todas las opciones de resultados, pero no me va a poder dar el resultado exacto, a no ser que fuera una coincidencia extremadamente grande. Pero si usted supiera que esa bolsa contiene solo canicas verdes, ¿usted me podría decir de qué color va a ser la canica que se va a sacar? En ese caso, Lisbeth, ¿qué dice? Sí, ¿verdad? Correcto. En ese caso, Sí, sí se podría. Muy bien. Entonces, jóvenes, esa es la diferencia entre el azar y el determinismo. A veces al azar se lo relaciona con el término de suerte, de chiripa, sin querer, sin intención, por accidente, etc. Sin embargo, el azar no debe entenderse como sinónimo de suerte o casualidad. ¿Por qué no? Porque el azar es una acción altamente compleja y para que suceda algo se dan un sinnúmero de factores que quizá nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender bien cuáles son esos factores y al comprender con exactitud qué factores han dado lugar a esa nueva realidad. Y sin embargo, pues se da el azar. Entonces, definirlo al azar como suerte es muy simplista. El azar es una acción mucho más compleja. Ahora, hay experimentos aleatorios y experimentos determinísticos. Por ejemplo, un experimento determinístico sería si colocamos un trozo de hielo bajo el sol. ¿Sabemos o no sabemos de antemano lo que le va a pasar al hielo? ¿Qué dicen Nayeli? Por supuesto, podemos predecir, ¿verdad? Podemos predecir lo que va a pasar. Eso sería determinismo, porque usted ya puede predecir con los datos que tiene, predice exactamente lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el hielo se va a derretir. Sin embargo, un experimento es aleatorio si cumple con las siguientes características. Se conocen de antemano todos los posibles resultados. Como decíamos en el experimento de las canicas, no me puede decir el color exacto, pero usted me puede dar todas las opciones de respuestas que pueden haber, todos los posibles resultados. Bueno, eso para diferenciar entonces. El determinismo, la doctrina determinista afirma de que todo lo que ha habido, hay y habrá, todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está de antemano fijado, condicionado y establecido. Eso quiere decir, jóvenes, que prácticamente no tenemos libertad, porque ya el determinismo había establecido que un día como hoy estemos aquí mediante clases en Zoom reflexionando sobre estos temas. El determinismo, de alguna manera, había condicionado todo para que usted nazca dentro de su familia donde usted nació y no en una familia de otro país y no en una familia de diferente apellido o de diferente clase social, sino que todo se dio para que usted precisamente nazca ahí dentro de esa familia. Entonces, eso es lo determinístico, que todo ya está condicionado de antemano. Prácticamente entonces no podíamos hacer nada. Entonces, el determinismo niega la libertad prácticamente, porque nos diría, tú no eres libre de hacer nada. Lo que tú estás haciendo, aunque tú digas que tú lo haces porque tú quieres, porque tú eres libre, en realidad no, porque ya estaba determinado en tus genes que a ti te iba a gustar ese sabor de helado, que a ti te iba a gustar ese color, esa música, etc. Entonces prácticamente con el determinismo se elimina libertad. Por eso dice al final, nuestra experiencia de libertad se reduciría a ser una ingenua ilusión de libertad, según el determinismo. Hay diferentes posiciones deterministas. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Tenemos el determinismo de Laplace, o mecanicismo de Laplace, perdón, que afirma que toda la realidad está determinada o causada y se puede explicar por leyes naturales. El determinismo físico nos va a decir que el movimiento de los planetas está determinado por una causa
Y esa causa es la ley natural de la gravedad, de la atracción de la gravedad, o la fuerza del magnetismo que ejerce el Sol sobre los planetas y que por eso giran siempre en la misma órbita, sin salirse y sin estrellarse unos contra otros. Mire, entonces ese es el determinismo físico, que existen leyes naturales que rigen el universo. El determinismo genético de Dawkins, en cambio, dice que el comportamiento de los seres humanos y de los seres orgánicos en general, seres orgánicos son las plantas, seres orgánicos son los animales y son los seres humanos. Entonces, pero ese comportamiento nos dice que está determinado ya, que está fijado, que está escrito por el código genético que cada uno tiene. Es decir, por los genes que están en los núcleos de nuestra célula, ahí ya viene decodificado cuál es el carácter que vamos a tener, la estatura que vamos a alcanzar, el color de ojos, color de piel, de cabello, la contextura que vamos a tener, etcétera, etcétera. Hasta cuántos años de vida vamos a vivir. Ya todo vendría determinado ahí por el código genético. Bueno, pues eso se llama determinismo genético. Luego tenemos el determinismo ambiental. Esto fue postulado sobre todo por el conductismo de Skinner y dice y contradice a Dawkins, porque Skinner dice que no son los genes los que determinan nuestra conducta, sino que son los factores ambientales, lo que nos rodea, el mundo que nos rodea, la sociedad donde vivimos, la sociedad que nos rodea, eso determina nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta. Entonces dice que esos factores pueden ser de tipo sociales, culturales, económicos o familiares. ¿Esos factores cambian nuestra conducta? ¿Pueden cambiar nuestra conducta? Pues en la práctica vemos que sí pueden cambiar la conducta. ¿O no ha pasado, jóvenes, que a veces políticos que han sido, antes de llegar a la carrera política, han sido grandes y buenos líderes de la sociedad, que han trabajado a favor del pueblo, que han hecho obras buenas y que después se lanzan a la política y ganan para una dignidad o para un cargo de autoridad y que lamentablemente una vez que llegan al puesto, que llegan al cargo, se dejan contaminar por la corrupción? ¿Ha pasado eso? Por supuesto que ha pasado. Y esa es una evidencia de que los factores económicos, de que el ambiente social y cultural donde se mueve, puede modificarlo al hombre, puede corromperlo al hombre, puede modificar el comportamiento para mal o también a lo mejor puede modificar el comportamiento para bien, dependiendo en medio de quién se encuentra. Entonces Skinner dice que son los factores ambientales los que determinan la conducta y no tanto los factores genéticos. Luego viene el determinismo económico de Carlos Marx. Marx fue un filósofo que decía que la evolución de las sociedades está gobernada por los factores económicos. Es decir, que quien domina, quien tiene el factor económico de una sociedad, es el que va a moldear esa sociedad, el que va a gobernarla, el que va a restringirla. En pocas palabras, el que tiene dinero, el que tiene riqueza, es el que manda y hace con la sociedad lo que se le antoje, para bien o para mal. Entonces eso se llama el determinismo económico. El materialismo histórico marxista consiste en la afirmación de que la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes son la raíz de que los hombres tengan y desarrollen su ideología y se dé determinada estructura de la sociedad. Muy bien, jóvenes, esto es el determinismo económico. Finalmente tenemos el determinismo teológico de Martín Lutero con la doctrina de la predestinación. Sostiene que un mundo distinto a Dios y capaz de ser y obrar aparte de él es contradictorio. Por esta causa, Dios y el mundo se identifican y así el hombre es una parte de él. Consecuentemente, las decisiones humanas voluntarias son en realidad sus decisiones, es decir, las decisiones de Dios. La predestinación, la doctrina cristiana bíblica, uno de los temas más rechazados y mal entendidos de la Biblia, por lo que es clasificada entre las doctrinas altas de la Escritura. ¿Qué quiere decir la predestinación, jóvenes, en el sentido teológico, en el sentido bíblico? Que esto va a depender de la religión. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, existen 144,000 personas que ya están predestinadas a ir al cielo. Prácticamente que hagan lo que hagan,
nunca se van a poder ir al infierno. Siempre van a ir al cielo porque están predeterminadas para ir al cielo. Y son en total 144,000. Y si usted les pregunta a los testigos de Jehová, bueno, pero 144,000, pero en el mundo hay 7,000 millones de personas actualmente, casi 8,000 ya, millones de personas. ¿Qué va a pasar con todos los demás? Entonces ellos les dicen, no, pues los demás que mueran van a tener que esperar que venga el Armagedón, que nuevamente resuciten y ahí el mundo ya será un mundo nuevo donde habrá amor y paz y van a vivir en un paraíso terrenal dentro de este mundo, donde todos se van a llevar bien con todos, el tigre se va a llevar bien con la ovejita, y así los predadores con las presas se van a llevar bien y ya no habrá matanza, muerte, ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, pero que solo 144,000 están determinados y predestinados a llegar al cielo. Los demás tendrán que vivir aquí en la tierra en un paraíso terrenal. Mire, eso desde el punto de vista teológico es determinístico. Eso se llama predestinación. ¿Sí? Y si usted le pregunta a un cristiano o a un católico, oiga, ¿qué solo 144,000 van a ir al cielo? El cristiano o el católico le va a decir, no, el cielo va a recibir a muchas más personas, a todas las personas de buena voluntad que quieran hacer el bien y que si cometieron pecados se arrepientan y sigan adelante haciendo el bien. Entonces, miren, es otra forma ya de entender el tema de la predestinación. Entonces, bueno, esto se llama determinismo teológico. Ahora sí, jóvenes, vamos a los lineamientos del proyecto de grado. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta primera parte? ¿No? Bueno, jóvenes, entonces con esto pasamos a la segunda parte. Bueno, vamos a comenzar a ver algunos lineamientos para el proyecto de grado. Comienzo aclarando que estos lineamientos son los últimos que ha elaborado el Ministerio de Educación. No sabemos si estos lineamientos de aquí a mañana los cambien. Puede ser. Sin embargo, nosotros nos adelantamos para que si tuviera lugar que a ustedes les toca hacer el proyecto de grado con estos mismos lineamientos, ustedes ya van a tener un conocimiento previo de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso es. Entonces, les quiero decir también que el año pasado exoneraron a algunos del proyecto de grado. La exoneración de los estudiantes para el proyecto de grado se lo hace mediante una plataforma del Ministerio de Educación. Es el mismo ministerio el que confirma quién está exonerado y quién no. Y el año pasado exoneraron a los que tenían en promedio de todos los estudios desde la escuela, todo, el promedio era de 9/10 o más de 9/10. Si alguien tenía 8,99 en promedio, ya no lo exoneraban. Pero el año pasado, repito, sí exoneraron a los que tenían más de 9/10. En este año no sabemos. No se sabe si van a exonerar, no van a exonerar, no se sabe. Por eso es que en mi materia vamos a hacer esta práctica del proyecto de grado para que ustedes se vayan familiarizando. Y cada actividad que hagamos aquí va a representar una nota para usted. Cada avance que logremos en el proyecto de grado va a ser una nota para usted, que usted la va a subir en el modo como parte de los trabajos de la materia. Pero en sí mismo, este no es el proyecto de grado. Este es un entrenamiento para el proyecto de grado. Pero claro, ¿quién quita que si usted hace bien todos los pasos que vamos a ir aprendiendo y al final del año le toque hacer el proyecto de grado, puede hacer que usted presente su tema al profesor que va a ser su tutor del proyecto de grado y el tutor le diga, listo, sí, aprobado, este tema está muy bien. Y a lo mejor todo el material que vamos a ir haciendo a través de las clases conmigo le va a servir al final para su proyecto de grado. Entonces, bueno, la invitación es a que lo hagan bien y así de pronto, si en un caso necesitan utilizar este material, ya van a tener una base bien trabajada, bien elaborada, de tal manera que se les va a hacer fácil realizar y culminar su proyecto de grado al final. Bueno, jóvenes, el proyecto de grado que solicita el Ministerio de Educación consiste en un estudio de caso. El estudio de caso es solo una estrategia de investigación, jóvenes. Sí, es igual que en el método científico, se parte de la observación. Usted tiene que observar algún problema que necesite solución y que usted pueda contribuir mediante la investigación a dar luces
sobre posibles soluciones para ese problema que usted está observando que sucede. Ese problema. Ese problema puede ser en su familia, puede ser en su sector, en su barrio, puede ser en la calle ahí donde usted habita. Es decir, tiene que ser un problema muy cerca a la realidad donde usted vive, de tal manera que usted lo pueda observar, que usted pueda ir anotando lo que observa y todo eso. Entonces se hace a través de un estudio de caso. Hay diferentes tipos de estudio de caso, pero el proyecto de grado solo maneja el primero, el tipo de estudio de caso descriptivo. Es decir, usted en ese trabajito del proyecto de grado, lo único que va a hacer es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto social. Cómo ocurre ese fenómeno, ese problema que usted ha observado. En eso consiste el estudio de caso descriptivo. Por ejemplo, si usted se da cuenta que a la vuelta de su casa la gente tira basura, no respeta los horarios, producto de que la gente saca la basura en lugares y en horarios inadecuados, hay malos olores, llegan roedores, cucarachas, ratas, ratones, etcétera, y todo eso genera una insalubridad tremenda, ahí usted tiene un problema que usted puede analizar haciendo un estudio de caso sobre ese problema. Entonces, a eso me refiero, joven. Entonces, por eso hay que ir pensando sobre qué puedo hacer yo el estudio de caso. El estudio de caso tiene 4 partes. Ya vamos a ver a continuación cada uno de ellos, para que se haga más fácil. Esta es la primera parte. La primera parte es la delimitación del estudio de caso. Y tiene una introducción, hay que escribir unos antecedentes, hay que definir el caso de estudio, hay que justificar ese caso de estudio, decir por qué es importante, hay que escribir unos objetivos para ese caso de estudio, por qué usted está haciendo ese caso de estudio. Ahora usted me va a preguntar, profe, ¿y cuántas palabras o cuántas páginas hay que escribir en la introducción? ¿Cuántas páginas se escriben en los antecedentes? ¿Cuántas páginas se escriben en la definición del caso? Bueno, todo esto ya viene regularizado por el Ministerio de Educación. Para ello, jóvenes, los invito a que en Edmodo descarguen el material que yo les subí en estos días pasados, o la semana pasada creo que fue. Descarguen este material de aquí, donde dice tema 1, segundo parcial. Aquí hay 4 archivos, miren. Dice, primero son las diapositivas que ustedes están viendo, ya las tienen ahí. También usted tiene el formato de proyecto de grado, descárguelo. Las normas APA sexta edición, descárguela. La rúbrica de evaluación, descarguen los 4 documentos. Y luego abran lo que es la rúbrica. En la rúbrica, jóvenes, en la rúbrica viene con lujo de detalles todo lo que usted tiene que escribir dentro de cada parte de su proyecto de grado. Ahí le viene el número de palabras y qué cosas nomás usted tendrá qué cosas nomás tiene que escribir dentro de cada parte del proyecto de grado. Ejemplo. Miren, esta es la rúbrica. Esta rúbrica va a ser su mejor amiga, mis queridos jóvenes. Esta va a ser su mejor amiga, esta rúbrica. Por tanto, les invito a irla leyendo y familiarizándose. Miren, aquí está, primera parte, delimitación del caso. En total, la primera parte debe tener 950 palabras. Aquí le viene con un número de palabras. En la introducción debe tener 250 palabras como máximo. Y luego usted tiene que fijarse siempre en esta primera columna. Siempre fíjese aquí, porque la primera columna son las indicaciones para los estudiantes que quieren tener una nota entre 9 y 10 sobre 10 en el proyecto de grado. Como yo sé que usted va a aspirar a sacarse una buena nota, usted siempre observe esta columna. No se fije en esto de acá. No, porque usted quiere apuntarle al 9 o al 10 sobre 10, que es la mejor nota. Entonces usted fíjese en esto de acá. Usted trate de cumplir lo que está escrito en esta columna. Mire. Luego vienen los antecedentes. Dice que los antecedentes deben tener 250 palabras. Y aquí, acuérdense, en esta columna, que yo lo estoy colocando aquí de amarillo, ahí le vienen todas las indicaciones que usted debe tener en cuenta para escribir los antecedentes y llegar a obtener 10 sobre 10 en su proyecto de grado. Y así con las demás partes del proyecto. La definición, mire, absolutamente todo ya le viene marcado en la rúbrica. Por eso les digo, jóvenes, la rúbrica tiene que ser su mejor amiga.
Háganse amigos de la rúbrica, conózcanla, preséntense, léanla, dense ese tiempito de conocerla la rúbrica, porque la rúbrica le va a orientar en todo su proyecto de grado. Listo. Entonces, esta es la primera parte del proyecto de grado. Bueno, aquí en las diapositivas van a encontrar resumido una descripción de lo que es la introducción, los antecedentes. Eso ya queda para lectura personal en el momento, o si no en el momento que vayamos elaborando, redactando, pues lo volveremos a retomar. Luego ahí están los objetivos, hay que escribir objetivos, les voy a enseñar a redactar objetivos. Luego viene la segunda parte del proyecto, aquí hay que desarrollar un marco conceptual y aquí es donde vamos a aplicar al 100% las normas APA, mis queridos estudiantes. Las normas APA vamos a utilizar la 6ª edición, a pesar de que ya hay la 7ª edición. Pero resulta que las versiones de Word, las más modernas, solo tienen hasta la 6ª, normas APA 6ª edición. Miren aquí. Aquí dice referencias en este menú. Aquí dice referencias. Y luego dice aquí estilo. Y mire, cuando usted pone APA, aquí le pone APA 6ª edición. Solo tiene hasta 6ª edición las versiones de Word más modernas. Todavía no cargan la 7ª edición. Es por eso que nosotros vamos a trabajar con normas APA 6ª edición, a pesar de que en el mercado ya existe normas APA 7ª edición. Listo, luego usted tiene que redactar el marco metodológico, aquí usted va a aplicar encuestas, va a hacer esos gráficos de estadísticos, va a hacer el análisis, tal como hicimos en el estudio de mercado para las bebidas, para ese negocio de comida rápida que hicimos en el primer parcial. Ya usted tiene que aplicar encuestas, sacar gráficos estadísticos, escribir el análisis con los porcentajes y todo eso. ¿Sí? Esa es la segunda parte del proyecto de grado. Asimismo, aquí encuentra usted algunas indicaciones sobre cada una de estas partes. Y finalmente, la última parte es las conclusiones y recomendaciones. Igual que como hicimos en el ejercicio del método científico, para cada conclusión hubo una recomendación. ¿Sí? Y bueno, jóvenes, ahí tienen descripción de lo que son las conclusiones también, las referencias y los anexos, eso va al final. Y bueno, ya para explicarles los temas, por favor nos conectamos enseguida, porque ya se nos va a acabar la reunión de Zoom. Listo, vámonos, nos conectamos enseguida. No se me vayan a perder porque vamos a hacer un trabajo que vale 10 puntos ahorita mismo. Listo, vámonos.